Emprendimos esta travesía porque queríamos festejar el año nuevo en el silencio de las ruinas de Choquequirao. Viajamos 167 kilómetros desde Cusco hasta Cachora, punto de partida de nuestro recorrido. Planificamos la ruta para completar el circuito en 11 días, durante los cuales caminamos un total de 120 kilómetros. Caminamos 10 kilómetros desde el pueblo de Cachora hasta el mirador, desde donde comienza el trekking. Acá estamos cerca de Capiluyó, hoy es el primer día de trekking, estamos camino a Choquequirao y nuestra idea sería seguir con el trekking y conectar Choquequirao con Machu Picchu. Y ahí, si pueden ver la vista, es increíble. El cañón, el Apurímac abajo. Apurímac significa Dios que habla en quechua. Hoy tenemos que bajar hasta el río, donde vamos a pasar la primera noche. Son 12 kilómetros de bajada y 1500 metros de desnivel hasta llegar al camping de Playa Rosalina. Y mañana, después de cruzar el puente del río Apurímac, tenemos que volver a subir todo lo que vamos a bajar hoy para llegar al poblado de Marampata, desde donde queda 1 hora más de camino que mantiene altura hasta llegar. Acá, enfrente, ya tenemos Choquequirao. Acá vamos por el kilómetro 17, empezamos a caminar a las 7 de la mañana, ahora es la 1:30, todavía nos falta 1 hora más de bajada más o menos, tenemos que llegar al puente. Ayer llegamos hasta Playa Rosalina y la bajada fue muy exigente y hoy vamos a intentar llegar hasta Santa Rosa nada más, es muy esforzado el camino. Acá estamos en Sunchupata, ya es parte del Parque Arqueológico Choquequirao. Choquequirao en quechua significa cuna del oro y es un complejo arqueológico del período inca de casi 500 años de antigüedad. Se dice que fue el último refugio de los incas frente a la conquista española. Por fin llegamos a Choquequirao. Estamos caminando por las terrazas. Esto es increíble, ahora hay mucha nube, pero seguramente más tarde se despeja. La ciudadela quedó abandonada y oculta en la vegetación hasta que 400 años después, en 1970, se iniciaron los trabajos arqueológicos en la zona. Se estima que Choquequirao abarcó un territorio mucho mayor al de Machu Picchu, a pesar de que en ella hayan vivido menos habitantes. Esto se atribuye a que fue una ciudad funcional dedicada principalmente a la producción agrícola. Solo se ha descubierto y limpiado el 40% de la totalidad de las ruinas, y actualmente continúan las obras de limpieza e investigaciones. El complejo arqueológico cuenta con 12 sectores habilitados para su visita con senderos autoguiados. Nuestra visita se correspondió con la época de lluvias, siendo esta la temporada de menor turismo. A causa de esto, tuvimos la suerte de estar solos en las ruinas. En temporada alta, el parque espera no más de 40 personas diariamente,
mientras que Machu Picchu recibe un promedio de 4.000. Esto se debe a que la única forma de llegar es caminando por 2 días desde el poblado más cercano. Sorpresivamente, el clima estuvo de nuestro lado. Durante los primeros 9 días de travesía, solo se presentaron unas pequeñas lloviznas. Hoy es el 6.º día de camino. Ya pasamos el paso Choquequirao, son las 6:15 de la mañana ahora. El cielo está hermoso, las montañas acá son increíbles. Llegamos a Pincho, New York, después de 1 hora de caminar desde Choquequirao. Tomamos la quebrada del Río Blanco, que era la parte más crítica del recorrido, porque si había mucha agua por la lluvia íbamos a tener que volver hasta Cachora. Así que por suerte pudimos cruzar. A causa de las caudalosas lluvias es normal que el río destruya el puente artesanal, haciendo imposible su cruce. 7.º día de caminata. Hoy salimos desde Maizal a 3.000 metros. Y ahora estamos pasando en Abra San Juan. El día que visitamos Machu Picchu fue el único sin lluvia y soleado de los 3 que estuvimos en Aguascalientes. Hoy ya estamos volviendo de Aguascalientes a Hidroeléctrica. Ayer visitamos Machu Picchu. Estuvimos unas casi 8 horas adentro del parque. La verdad que fue increíble. Y bueno, ya estamos completando el recorrido. El regreso fue algo más complicado de lo que esperábamos. A causa de las fuertes lluvias, uno de los puentes estaba caído, obligando a los vehículos a vadear el río para continuar su camino. Algunos kilómetros más adelante, el agua que bajaba de la montaña desbordaba sobre la ruta, retrasando a los conductores de vehículos livianos. Afortunadamente, nuestro transporte pudo cruzar sin mayores problemas. De regreso en la combi, vemos que cada kilómetro valió la pena. Los 11 días de intensa caminata nos dejaron una experiencia que sin dudas superó nuestra expectativa.